Hola, si te gusta dibujar en digital, este es tu lugar. Soy Adriana y esto es Dibu Deco. Estamos en Illustrator y vamos a ver las características de esta herramienta que tenemos por acá, que es la herramienta pluma. La herramienta pluma, a diferencia del lápiz, me permite, haciendo un clic, soltando el mouse, simplemente lo muevo, vuelvo a hacer otro clic, vuelvo a hacer otro clic, vuelvo a hacer otro clic, dibujo figuras con lados rectos. Por supuesto que si yo desde la barra de propiedades cambio las características del punto de ancla, esto va a modificar esta situación. Pero de movida, si yo quiero hacer algo totalmente recto, con la herramienta pluma lo puedo dibujar. Si yo quiero hacer algo recto, pero combinándolo con algo curvo, todo lo que tengo que hacer es volver a hacer otro clic, pero esta vez mantengo apretado y arrastro. Si voy para arriba, la curva se va a ir para abajo. Si voy para abajo, la curva se me va a ir para arriba. Y de esta manera me voy moviendo con los manejadores, suelto y cuando vuelvo a hacer otro clic, se dará una curva con estas características o se dará una curva con estas otras características. Es decir, si yo con la pluma mantengo todo el tiempo apretado, voy a estar generando curvas. ¿sí? Yo hago un clic, mantengo apretado, con el segundo clic mantengo apretado, genero una curva, mantengo apretado, genero una curva, hago clic, mantengo apretado, genero una curva. Ahora, si yo hago clic, si yo simplemente hago clic, 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 todo lo que hice fue rectas, no mantengo apretado. En la medida en que mantengo apretado, el trayecto se curva. Para controlar la curva de este trayecto, siempre hay que tener en cuenta que si yo de repente hago clic y mantengo apretado y me voy para arriba, la curva va a ir en el sentido contrario al que va el mouse. Es decir, si yo me voy para arriba, la curva va a ir para abajo. Si me voy para abajo, la curva irá para arriba. Esto es así de sencillo. Luego esto lo puedo editar con la herramienta puntos de ancla, tal cual como estuvimos viendo con la flechita blanca, puedo ir convirtiendo todos estos puntos en otra característica. Si en algún trayecto yo tengo que añadirle puntos de ancla, voy a la pluma más y añado. Si yo el trayecto lo tengo seleccionado, como en este caso, estoy con la herramienta pluma y por el teclado hago clic en menos y hago clic sobre un nodo, eliminé un trazado. Si hago clic en el teclado en el símbolo de más y hago clic sobre el trayecto, agregué un nodo. No lo puedo mover. Para moverlo lo tengo que irme con esta herramienta, pero lo tengo, ¿sí? Y la última característica que tenía esta herramienta era con mayúscula C, si estoy con la herramienta pluma, puedo convertir un punto de ancla. Es decir, yo estoy con la herramienta pluma, hago clic en mayúscula C, voy sobre un nodo, a ver ahí, voy sobre un nodo, mayúscula C, y de esta manera este nodo lo puedo modificar y lo puedo cambiar. ¿Sí? Este nodo que de repente era recto, entraban dos rectas, hago dos clics ahí arriba y lo convertí en un nodo curvo, ¿sí? Y así puedo seguir, yo lo empiezo a mover y voy haciendo las curvas que voy queriendo sin necesidad de ir a la barra de propiedades, que sería exactamente lo mismo, ¿no? O sea, lo tengo seleccionado con la flechita blanca, por ejemplo este, voy aquí y lo convertí en una curva. Es exactamente lo mismo. Ahora bien, existe un comando que está en el menú objeto que me afecta tanto trazados realizados con el lápiz como con la pluma como con la herramienta forma y que es el menú que está acá en trazados. ¿Sí? Algunos de los comandos ya los vimos, por ejemplo, si yo quiero unir un trazado que tengo seleccionado, le doy control J y de esa manera lo voy a poder unir. ¿Sí? En este caso yo selecciono estos dos nodos, control J y se me unieron. Recién no, porque estaban extremadamente separados, entonces resulta prácticamente imposible para la máquina reconocer tal recorrido, pero ¿sí? Si los quiero promediar, lo que voy a lograr es simplificar el trazado. En general el promediado me da algo como medio incontrolable, porque lo puedo promediar en un sentido de un eje o del otro. Supongamos que yo esto que es medio horizontal lo promedio en el horizontal y me lo va a super achatar, ¿sí? Me quitó nodos de por acá por el medio, me rectificó este último trayecto.
medio como que... El otro concepto que tengo acá es contornear trazado. Esto sí es interesante porque a veces lo podemos llegar a utilizar con texto. Yo cuando dibujo con la pluma o con el lápiz es exactamente lo mismo. Vamos a hacer un zoom para ver más cerca estos dos trazados. Lo que tengo es un trazado al cual le puedo agregar un relleno. Habíamos visto que con el caso del lápiz lo agregaba inmediatamente desde las opciones del lápiz. Pero ¿qué pasa? Si yo cualquiera de estos dos conceptos los tengo seleccionados, como pasa acá en este caso con el lápiz, y voy a objeto, trazado, contornear trazado, el trazado pasa a tener dos contornos y un relleno, ¿sí? Entonces tengo lo que era el color del trazado, que era este rojo, se convirtió ahora en el color del relleno y paso a tener dos contornos que no tienen color, vamos a ponerles un color, ¿sí? O sea que es una figura compleja. Contornear trazado significa eso, significa que el trazado se convirtió en un objeto y tiene dos contornos. Lo vamos a ver mucho más ampliamente cuando veamos texto, porque con el texto surge esto de contornear texto, ¿sí? El texto también aparece originalmente como si fuera un trazado. En la medida en que lo contorneo le puedo cambiar las características de bordes y de rellenos. Pero bueno, si no, cuando estoy dibujando una forma puedo realizar este procedimiento de contornear un trazado. Otra cosa que también puedo ver es, vamos a hacer esto con el lápiz que es como más sencillo, le vamos a quitar el relleno, vamos a darle un color que se vea, con un espesor que más o menos se vea. Objeto, trazado, desplazamiento. Cuando yo quiero desplazar un trazado que está así abierto, lo puedo desplazar, por ejemplo, qué sé yo, 4 milímetros. ¿Ven? Lo previsualizo. ¿Y qué hizo? Me redibujó hacia afuera del trazado original este trazado. Me lo terminó con uniones redondeadas y con un ángulo que normalmente en 10 grados es grande, ¿sí? Normalmente los ángulos tienen que ser menores de 10, como para que realmente me dibuje estas situaciones. ¿Qué pasa si yo de repente tengo un trazado como si fuera una elipse? Yo tengo una elipse, la tengo seleccionada y voy a objeto, trazado, desplazamiento. Básicamente el desplazamiento lo que hace es duplicarme el objeto con el centro geométrico del objeto. En el caso de la elipse es donde mejor se ve. Si yo de repente hago lo que hice recién, ven, me genera otra elipse hacia afuera de la original, totalmente cerrada. Ahora, si yo de repente en lugar de ponerle 4, le pongo menos 6, por ejemplo, y le doy OK, me va a dibujar una elipse hacia adentro de la última que dibujé a 6 milímetros de distancia. Si yo acá vuelvo a repetir el concepto del desplazamiento y le vuelvo a dar OK, me sigue dibujando hacia adentro. O sea, cuando los desplazamientos son negativos y la figura está cerrada, el desplazamiento va a ir hacia adentro. Cuando la figura está cerrada y el desplazamiento es positivo, va hacia afuera. Cuando son objetos como este que están abiertos, me lo va a tirar tanto para adentro como para afuera en forma equidistante, porque va a tender a generar una forma que la va a cerrar el desplazamiento. Si el desplazamiento me duplica el objeto en ambos sentidos, del objeto abierto, y me lo cierra. Entonces deja de ser un trazado para convertirse realmente en un elemento que yo lo puedo rellenar. ¿Qué pasa con lo que viene después en objeto, que sería esto de objeto trazado, simplificar, añadir puntos de ancla, quitar puntos de ancla, dividir? Bueno, esto es lo mismo que podemos hacer con la herramienta pluma cuando hacemos pluma más o pluma menos. Y dividir es lo mismo que vamos a poder hacer con una tijerita que aparece por acá arriba cuando tenemos algo seleccionado como este, una tijerita que está acá, que es la herramienta de cortar trazados en un punto determinado. Selecciono un punto y voy a la tijerita y el trayecto se cortó. Tengo un trayecto por un lado y otro trayecto por el otro. Si de repente yo lo que tengo seleccionado es este trazado, vamos a sacar este también.
tengo seleccionado este trazado y voy a ir a objeto, simplificar. Lo que me convierte, esto me lo puede convertir en una opción de líneas rectas y me lo convierte en un rombo. Me lo puede convertir en una precisión curva. En este caso no va a haber demasiadas variaciones, sino que se va como a expandir un poquito la curva como para tener mayor cantidad de puntos que me muestren la curva. El umbral del ángulo normalmente lo tomamos en 0 grados y el porcentaje va a tener que ver con el grado de curvas que tenga el objeto. En este caso, como es una elipse, no se va a ver mucho, pero por ejemplo si yo hago con un lápiz una cosa así y le pido que me lo simplifique, simplificar, y le pido que me simplifique las curvas, ¿sí? Y lo previsualizo, ven, me redondeó más las curvas, me quitó cantidad de nodos, me simplificó el objeto que yo tenía. Es bastante difícil de manejar, ¿no? Es bastante difícil de manejar. Para lo más útil, esto de simplificar significa que de repente yo puedo convertir todo esto en algo con trayectos rectos, o al revés, ¿no? Lo puedo volver a convertir en algo con objetos curvos, pero lo interesante de simplificar es que si de repente tengo muchos nodos, cuando de repente escaneo algo y lo vectorizo, que tengo mucha cantidad de nodos, ahí a veces simplificar puede llegar a ser interesante, pero también es muy peligroso porque se pierde se puede llegar a perder el objeto, ¿no? El concepto de la pluma. Y finalmente vamos a ver a partir de esta elipse, a partir de objetos cerrados, siempre a partir de objetos cerrados, funciona este último concepto de trazado que son filas y columnas. El trazado tiene que ser un trazado cerrado y yo puedo generar filas y columnas a partir, por ejemplo, de una elipse. Entonces puedo generar, qué sé yo, 3 filas y 2 columnas. Y entonces le doy un OK, o lo quiero previsualizar, lo previsualizo, ¿sí? Se me generaron 3 filas, que son siempre como en Excel, ¿no? Las filas son las horizontales, las columnas son las verticales. ¿Qué particularidad tiene esto? La particularidad que tiene esto es que cada uno de estos cuadraditos es un elemento independiente, ¿sí? No es una cuadrícula, sino que es como una especie de... es una cuadrícula pero formada a partir de elementos independientes, que no es lo mismo que una cuadrícula porque no tienen lados en común, sino que cada objeto es un objeto suelto. Si yo voy a la ventana de capas y ven todos los trazados que se me hicieron a partir de la cuadrícula esta. Son un montón. Cada uno de estos cuadraditos va a tener sus manejadores, sus puntos de función, las posibilidades. O sea, cada uno de estos cuadraditos va a ser un trazado cerrado. Entonces, para poder utilizar objeto, trazado, filas y columnas, lo que tengo que tener originalmente es un trazado cerrado, si no, no funciona. Y me lo va a subdividir así en un montón de pedacitos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte. Estoy en www.dibudeco.com.